Bueno, gente, se confirma quién es el socio del alcalde de Medellín y socio del guerrillero asesino Gustavo Petro. Hoy se confirma que es una rata, hoy se confirma que es un tramposo. Le dicen de frente, esta rata en pleno debate hizo trampa este criminal. Pues imagínense, gente de Medellín, si este criminal es así de frente, imagínense qué no ha hecho esta rata asesina en contra del pueblo para robar al pueblo de Medellín. Hoy se confirma quién es esta rata. Es un tramposo. Esta rata es aliado del alcalde de Medellín y aliado del guerrillero asesino Gustavo Petro. Quedó en evidencia, en video, cómo esta rata es de tramposo, igual a Daniel Quintero, igual al guerrillero asesino. Escuchen este explosivo audio donde esta rata hace trampa para no responder unas preguntas. El candidato participó en un debate moderado por el personaje Juan Piz González, en el que el humorista lo calificó de tramposo. ¿Qué pasó? El momento de la trampa en el debate de Juan Piz González. Se acercan las elecciones regionales en Colombia. El próximo 29 de octubre el país elegirá a los nuevos alcaldes y gobernadores que estarán al frente desde enero del 2024 en sus cargos. Medellín. Esteban Restrepo borró de su lista de donantes a contratistas de la alcaldía tras quedar al descubierto en el colombiano. En esta recta final los candidatos asisten a los últimos debates para conquistar el voto de los colombianos, aunque en algunos ha brillado la ausencia de propuestas y en cambio han proliferado los ataques, supuesto hostigamiento contra su campaña cuando repartía propaganda política. A pocos días de las elecciones, el canal Caracol presentó la segunda entrega de Debate, un espacio moderado por el personaje Juan Piz González, al que da vida el comediante Alejandro Riaño. No solo es violencia, estos son los líos tecnológicos que amenazan las elecciones regionales. Esta vez los invitados fueron Federico Gutiérrez, Juan Carlos Upegui y Halbert Corredor, tres de los candidatos que aspiran a la alcaldía de Medellín. En un momento del debate, Juan Piz les pidió girar una ruleta con tres temáticas tituladas en un tono jocoso en línea con el estilo de su programa, Problemas de Pobre, en la que, por ejemplo, le preguntaron a Federico Gutiérrez sobre los problemas de accidentalidad en Medellín, población no masculina y no heterosexual, y de mamertadas varias. Cuando fue el turno de Upegui, este movió la ruleta deliberadamente, como si quisiera evitar algún tema, o por el contrario hablar de uno para el que estaba más preparado. Empezó a hacer trampa y todo, le dijo el presentador al candidato de Daniel Quintero, y sentenció que por tramposo no le haría la pregunta. El hecho ha desatado críticas de todo tipo contra Upegui. Upegui tramposo. Ahí está retratado, dijo el periodista Daniel Samper Ospina en su cuenta de la red social X. Lo menos tramposo que ha hecho Upegui en su vida, dijo por su parte el columnista David González Escobar. Así marcha la carrera por la alcaldía de Medellín. A falta de días para que en el país se escojan nuevos alcaldes y gobernadores, Federico Gutiérrez sigue siendo el favorito para ocupar el cargo que Quintero dejó vacante para irse a hacer campaña política, según la más reciente encuesta de GAT3, contratada por Televisión. La encuestadora les preguntó vía telefónica a 415 medellinenses por quién votaría para la alcaldía si las elecciones fueran mañana. El 67,5% de los encuestados respondió que por Federico Gutiérrez, el 11,6% dijo que escogería a Juan Carlos Upegui, 4,4% escogieron a Gilberto Tobón, mientras que el 2,4% votaría por Rodolfo Correa. Los candidatos Juan Carlos Upegui a la alcaldía y Esteban Restrepo a la gobernación no solo tienen bodegas en la red X,
sino que pagan cientos de millones de pesos para poner sus anuncios con información falsa en Facebook e Instagram. Los candidatos del alcalde Daniel Quintero han gastado más de 300 millones en publicidad en Facebook e Instagram. Los candidatos del alcalde Daniel Quintero han gastado más de 300 millones en publicidad. La carrera por llegar al piso 12 de la Alpujarra pasa por su momento más candente y ha desencadenado jugaditas que ponen a los candidatos a correr la llamada línea ética. Estas elecciones son tan definitivas que hasta el mismo Daniel Quintero renunció a la alcaldía para apoyar a su candidato y primo de su esposa, Juan Carlos Upegui. De los 24 candidatos que este año aspiran a la alcaldía y a la gobernación, 5 son los que más invierten en su estrategia digital. Encabezan los candidatos del exalcalde Quintero, Juan Carlos Upegui y Esteban Restrepo. Luego están Mauricio Tobón y Juan Diego Gómez. Todos superan los 100 millones de pesos de gastos en publicidad digital. Y no muy lejos de ellos, está el también quinterista Albert Corredor, que ha gastado 94 millones de pesos. Esta publicidad en redes sociales se mueve con hashtags como número Upegui alcalde, número Esteban Restrepo gobernador, que se convierten en tendencia gracias a cuentas, en su mayoría pagas, que están en bodegas de Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca. Las piezas publicitarias vienen con fotos de los candidatos y suelen tener promesas imposibles de cumplir, como la pavimentación del tapón de Darién por parte de Esteban Restrepo o el servicio de metro gratuito por parte de Upegui. También desde esas mismas cuentas se suele atacar a los candidatos contrarios y a los medios de comunicación. Esteban Restrepo borró de su lista de donantes a contratistas de la alcaldía tras quedar al descubierto en El Colombiano. Ya sucedió con Caracol Noticias cuando publicó las evidencias de que un narcotraficante apoyó la campaña de Gustavo Petro presidente. Una vez publicada la noticia, hubo más de 2 millones de publicaciones en redes sociales, con el hashtag número caracolmiente y una serie de mensajes de desprestigio en contra del periodista Ricardo Calderón. En ese momento, El Colombiano reveló como más del 50% de estas cuentas respondían a bodegas con dirección IP en países como Estados Unidos, Uganda y Tanzania. Un análisis posterior demostró que esas mismas cuentas apoyan las candidaturas de Juan Carlos Upegui, Esteban Restrepo y hasta del candidato a la alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar. Política. La noche del 18 de septiembre, el periódico El Colombiano organizó el primer debate, con los 14 candidatos a la alcaldía de Medellín. Uno de los personajes más nombrados en las redes sociales fue Juan Carlos Upegui con el hashtag número Upegui alcalde. Un sinnúmero de cuentas mostró su apoyo al candidato por sus valiosas intervenciones antiuribistas. Sin embargo, al rastrear estas menciones y filtrarlas por su ubicación con herramientas de inteligencia artificial y escucha digital, quedó en evidencia que no tenían un comportamiento orgánico y natural. Al descargar el total de menciones número Upegui alcalde en el último mes desde Colombia, se hallaron 8.524 menciones provenientes de 2.908 autores. Los datos revelan que a Upegui lo respaldan más cuentas provenientes de Bogotá, con 2.514 menciones, seguido de Antioquia con 1.578, y el Valle del Cauca está en tercer lugar, con 766. La mayoría de las menciones se dieron el 11 de septiembre, día después del debate de Telemedellín, donde aprovecharon para mover en redes sociales la publicidad sobre su propuesta de metro gratis. Estas menciones son mayoritarias en la red social X, con un 98%, seguida por TikTok, con el 1% 124 menciones, y en último lugar YouTube solo con 13 menciones. Aunque la palabra más común en el discurso de estas cuentas es Medellín, también aparecía el hashtag número Bolívar tu alcalde, con 285 menciones, número Invamermiente con 305 o número Uribe dio la orden con 170.
Las cuentas que pusieron a Upegui de tendencia también posicionaron a Fico Gutiérrez, aunque bajo una connotación negativa, pues lo relacionaban con la llamada Oficina de Envigado, que ha sido el lema de la guerra sucia en contra del candidato que va punteando la contienda. También tuvo popularidad en redes el hashtag número 1 voto por Bolívar, que se impuso con tan solo 71 trinos. Así se gastan la plata de Medellín en las campañas de Upegui y Esteban Restrepo. Al revisar los mensajes que se originan en Bogotá en la tendencia de Upegui, se encuentran publicaciones relacionadas con el candidato a la alcaldía de esa ciudad, por el pacto histórico Gustavo Bolívar y con Esteban Restrepo, con menciones como número Bolívar tu alcalde, número Restrepo gobernador, número Invamer miente y número El Colombiano miente buscaban atacar a las encuestas publicadas en las que aparecían como ganadores Federico Gutiérrez en Medellín y Carlos Fernando Galán en Bogotá. Tras el debate del 18 de septiembre, el periodista Daniel Rivera Marín, editor general del periódico, fue grabado con un micrófono oculto mientras la novia de Juan Carlos Upegui le increpaba por una denuncia publicada días antes en la que se dijo que ella hacía campaña mientras tenía un contrato con la alcaldía. El video, cuya producción pareció estar fríamente calculada, lo posteó Upegui en sus redes sociales y desde su campaña pagaron para que en Meta, Facebook e Instagram le llegara al público de 18 a 24 años. Más de 300.000 usuarios vieron el video en TikTok, X, Facebook e Instagram. Un escaneo muestra que 864 cuentas, más del 60% ubicadas en Bogotá, publicaron ataques con este video. Engaños publicitarios. Cualquier navegante de redes sociales desprevenido podría catalogar como un éxito la pieza publicitaria Metro Gratis número Upegui alcalde, pues tuvo una reacción positiva de 200.000 usuarios jóvenes en Facebook e Instagram, tan solo con 3 publicaciones, según una medición hecha entre el 5 de septiembre y el 6 de octubre. Sin embargo, esta publicidad ha sido catalogada como engañosa y falsa por los detectores de mentiras de otros medios, pues allí Upegui dice que pondrá gratis el metro como sucede en Islandia y Malta, países donde no hay metro, y hasta menciona el supuesto modelo de Luxemburgo, que tiene transporte gratuito, pero no metro. Ahora bien, la primera publicación sobre el metro se programó para que saliera el 5 de septiembre, cuando pagó un mínimo de 800.000 pesos para que llegara a 1 millón de usuarios. El 6 de septiembre invirtieron 500.000 pesos y alcanzaron 70.000 cuentas en Instagram. Pero fue el 11 de septiembre, un día después del debate de Telemedellín, cuando pagaron más de 2 millones de pesos para llegar con esta información, sin sustento técnico, a 400.000 cuentas de jóvenes entre los 18 y 24 años, a través de 7 anuncios en Facebook e Instagram. Es decir, que mientras se coordinaba el ataque hacia un medio de comunicación, a periodistas o algún personaje público, y se creaba zozobra y violencia en redes, el candidato incrementaba su publicidad con propuestas engañosas o información falsa, pero que resulta conveniente para el público votante que está buscando. Los niños y los jóvenes son más susceptibles a los discursos de odio y teorías de conspiración en Internet, al punto de que tienen dificultad para distinguir los hechos reales de los ficticios, razón por la cual son fácilmente engañados para entregar información personal. Así es como jóvenes de 18 años, que reciben esta información falsa, terminan votando por un candidato que les miente con sus propuestas. ¿De dónde sacan la plata? Según Cuentas Claras, aplicativo con el cual el Consejo Nacional Electoral controla los gastos de las campañas, Juan Carlos Upegui no ha pagado publicidad en redes sociales, pues registra 0 pesos revisado el 28 de septiembre. Sin embargo, la biblioteca de anuncios de Meta arroja que entre el 13 de julio y el 10 de octubre había pagado 213 millones de pesos por 428 anuncios, de los cuales
más de la mitad, unos 107 millones de pesos, fueron pagados durante el último mes con 268 anuncios, que más que propuestas son piezas desinformativas. En el mismo Cuentas Claras, la campaña de Upegui había recibido hasta el 10 de octubre donaciones por 95 millones de pesos de parte de 15 personas naturales, de las cuales 11 tuvieron contratos con diferentes secretarías de la alcaldía de Medellín. Desde 2020, es decir, contrataron con la administración de Daniel Quintero. Asimismo, su dupla para la gobernación, Esteban Restrepo, utilizó el mismo modus operandi y para esa misma fecha reportaba 10 donantes a su campaña que le dieron 47 millones de pesos. 7 de los donantes han tenido o tienen contratos con diferentes secretarias de la alcaldía de Medellín. El pasado viernes el colombiano publicó el detalle de los contratistas, donantes, luego de lo cual Restrepo editó la información en el aplicativo Cuentas Claras y cambió los que habían sido contratistas por otros. Además, Restrepo dice haber financiado su campaña con 50 millones de pesos propios. Sin embargo, no queda clara la procedencia de estos recursos, ya que el candidato a sus 30 años de edad nunca ha respondido cuáles son sus fuentes de ingresos tras su salida de la Secretaría de Gobierno en 2022. Cabe recordar que Restrepo le dijo a este periódico que se encontraba pagando un préstamo de 250 millones de pesos como parte de un apartamento de 800 millones de pesos que compró en su mayoría de contado y con sus ahorros, algo totalmente extraño para un hombre que lleva 6 años trabajando y en cargos de segundo nivel en el sector público. Por otro lado, la estrategia de Restrepo en redes sociales, donde anuncia la pavimentación del tapón o la implementación de un pentágono de inteligencia para vigilar ciudades con drones, lleva 153 millones de pesos invertidos en 132 anuncios pagados entre el 15 de julio y el 12 de octubre. Según la biblioteca de anuncios de Meta, los descargos de pago de anuncios están a cargo del candidato Juan Pablo Ramírez, gerente de campaña de Upegui, y Ana Loaiza, quien trabaja en la campaña a la gobernación. Los anuncios son pagados desde la sede del Pacto Histórico, Antioquia, y desde la oficina 802 del edificio C13, denunciado por el colombiano como sede de un empresariado venezolano ligado al expresidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y al alcalde Daniel Quintero. En el equipo de campaña de Restrepo cuentan con el acompañamiento de la empresa Wapit, una app de mensajería masiva utilizada en WhatsApp para la difusión de noticias, comunicados y publicidad política. Durante la campaña presidencial de Rodolfo Hernández, Wapit articuló una red de 140.000 voluntarios que reenviaron información a favor del ingeniero. Dicho gasto tampoco está registrado en Cuentas Claras, pero una fuente le hizo saber a este medio que dicha consultoría está sobre los 200 millones de pesos.